pieza, pasan a tener, si queremos hacer una analogía, vida propia. Entonces empiezan a dispersarse, empiezan a moverse, tratando de acomodarse a la nueva condición de fusión, de elevada temperatura, de modificación estructural o microestructural, ¿verdad?, que ellas poseen. Entender los efectos causados por la soldadura sobre las piezas también es importante, porque no es solamente yo puedo estar soldando, pero estoy introduciendo varias ¿cómo le diría? Estoy introduciendo varias alteraciones a la pieza original. Si bien yo quiero tener un solo cuerpo, al unir dos cuerpos, yo quiero tener un solo cuerpo, pero bueno, ese único cuerpo no va a ser totalmente homogéneo a las dos piezas separadas, a una pieza A y a una pieza B, sino que va a ser, esa fusión va a generar una nueva estructura molecular que voy a tener que entenderla, ¿verdad? También el objetivo es defectos detectados en la soldadura, ensayos no destructivos practicados en las piezas. Cuando hablamos de defectos, lógicamente al introducir calor, al introducir temperatura a un cuerpo, a una estructura molecular, yo también introduzco impurezas. Entonces, esas impurezas generalmente desencadenan en defectos. Ustedes me dirán, pero entonces un defecto, siempre una soldadura posee defectos, y no necesariamente, porque justamente otra de las etapas de este curso va a ser entender un poco, de acuerdo a las normas internacionales que rigen para la soldadura o para control de procesos de soldadura, establecen condiciones necesarias para que una modificación o una alteración en la estructura pase a ser un defecto. Y eso vamos a ir viéndolo nosotros en la medida que vayamos avanzando en esto. Después vamos a tener procedimientos también para calificar y certificar soldaduras y soldadores. Van a entender ustedes por qué un soldador hoy calificado tiene un valor mucho mayor en el mercado, y si una obra en la que yo voy a participar me pide un soldador calificado o procesos de soldadura certificados o calificados, eso tiene un costo diferente, porque no solamente el soldador que voy a meter dentro de la línea de producción tiene una calificación que me costó a mí dinero, sino que también el proceso para calificarle al profesional de soldadura, o como quieran llamarlo, soldador, también el control de calidad tiene un costo. O sea, el costo está muy ligado a nuestra producción. Y finalmente, lo que dicen en el último punto, la importancia del costo en ellos. Ustedes van a entender que el costo, y más en esta época, y digo en esta época porque la competencia es tan grande a nivel general que tenemos que ir cuidando mucho los costos. Para ser competitivos, no solamente hace falta calidad, sino que también una buena elaboración y un buen control en lo que es o lo que referimos a costos. Entonces, no solamente en la parte de soldadura, les pido que eso lo lleven a lo largo de la carrera, ¿verdad? Costos es algo que creo que lo mencioné también ya en la clase pasada o en la primera clase. Costos es algo que a mí siempre me gustó mucho. Es la esencia de nuestra profesión. Uno empieza a ganar plata cuando sabe lo que le está costando, ¿verdad? Si yo no sé lo que me cuesta o no tengo bien estructurado, evidentemente no sé cuánto gané o cuánto perdí. Y comento esto porque me tocó también por experiencia, a lo más, como se dice vulgarmente, a lo de antes,
Yo tenía un abuelo que era herrero y él siempre decía, ¿y cuánto va a salir ese? ¿Y cuánto cuesta esa pieza? Y te sale, no sé, 10.000 guaraníes. Y bueno, por 3, multiplica por 3 y ese es el costo que vas a pasar. Entonces, eso es lo que generalmente se tenía. Así a los más era multiplicar por 3 o era chutar el cálculo de cuánto querías ganar. Hoy no es cuánto querés ganar, sino qué es lo que podés ganar. No. Yo puedo pretender ganar mucha plata en la producción, puedo pretender ganar mucha plata en la fabricación de una pieza, pero no estoy solo en el mundo, no estoy solo en el país, no estoy solo en Asunción, en la ciudad o donde sea que me toque trabajar, sino que estoy trabajando. Un ratito, por favor, porque me están cagando a mensajes porque quieren, por este tema que les había comentado, gente de Brasil que me está llamando. Le estaba diciendo que no estoy solo en esto y la competencia está a la vuelta de la esquina. Muchos de los que hoy están acá participando, mañana serán colegas y mañana serán también competidores en el mercado, no solamente laboral, sino de la producción y de venta de lo que ustedes vayan a producir. Y esto es algo muy bueno, no es algo, la competencia nos hace crecer, la competencia nos hace ser seguros en lo que hacemos. Y bueno, eso es lo que les va a quedar a ustedes, ¿verdad? Por eso nomás la importancia de los costos. No quiero que lo miren como algo muy etéreo o algo muy sui generis que todavía no. Fíjense hoy y siempre en los costos, por favor, porque a lo largo de la profesión y a lo largo de cualquier profesión que elijan, no sé, todo es costo. Vos te vas a querer comprar algo, ¿cuánto cuesta? Entonces, para que yo compre tu producto, tiene que ser igual en calidad o mejor que el otro y más barato o igual en precio. Entonces, todo se maneja por costo. Y si yo no soy efectivo en mi estructura de costos, evidentemente voy a tener problemas para crecer en esta profesión. La siguiente, por favor, Arquímedes. Entrando un poco más ya en lo que es esto, ¿verdad? De lo que vamos a hablar, vamos a ver un poco a indicar qué es el acero. Generalmente confundimos hierro con acero, ¿sí? Y el hierro es una parte del acero, ¿verdad? En realidad el acero es una aleación que está compuesta principalmente por hierro y carbono y que de acuerdo a su tratamiento y a las proporciones puede adquirir distintas resistencias, elasticidad y dureza. Dice que el aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción, incrementa el índice de fragilidad en frío y hace que disminuya la tenacidad. ¿Qué es básicamente esto? Yo no puedo decir no tener controlada la aleación. Y eso hoy con los procesos de control y de seguimiento en la producción que se tiene en una acería, esto no solamente redunda en la calidad del producto que estoy generando o produciendo, sino que también en los costos. Volvemos a los costos, ¿verdad? O sea, todo guarda relación con esto. El hierro lo encontramos en la naturaleza, ¿sí? Y el carbono también, pero en la proporción adecuada me va a dar, como dice ahí, la resistencia, elasticidad y la dureza. Como anécdota o como complemento, digo, hay un estudio que habla de que cuando el Titanic se hunde, uno de los
problemas que se plantearon, ¿verdad?, los estudiosos posteriormente a verificar la causa del hundimiento, que fue más allá del iceberg contra el que impacta el Titanic, es que la estructura molecular de la chapa que hacía me viene el nombre ahora, del Titanic, de la estructura del Titanic, ¿verdad? Vamos a hablarlo, no me está viniendo el nombre. Era una cuestión de que tenía tal vez mucho carbono, de ahí que pasó a tener una fragilidad muy marcada y que por eso es que en el momento del impacto esto generó un resquebrajamiento a lo largo de toda la estructura. Fíjense que después dice, más abajo en el siguiente punto, dice el acero tradicional conocido como acero al carbono, donde la cantidad de carbono no representa más del 2% del peso de la aleación, o sea, el 2%, el 98% está compuesto de hierro. Al superar este peso aparecen fundiciones que se moldean, ya que por su constitución resultan imposibles de forjar. Por lo tanto, el carbono suele representar entre el 0,2 y 0,3% nomás del peso, no es ni el 2%, porque el 2 ya es mucho. Entonces está diciendo, no, el 2, el 98% de hierro, no te dicen que entre el 0 y el 0,2 y el 0,3% nada más es lo que es necesario. Pero ¿y de qué depende para que sea 0,2, 2, 1, 0,3%? Depende del producto que yo quiera o que me demanda finalmente el proyecto que vaya a realizar. También tenemos que el acero es básicamente hierro altamente refinado, por eso le dije más de un 98%, es básicamente hierro. El acero es parte del chimichurri que se le pone a esto para que sea lo que queremos, el condimento esencial, pero sin el carbono, el hierro no es un producto que yo pueda utilizar para cualquier fin de fabricación que vaya a hacer. Su fabricación comienza con la reducción de hierro, que es la producción de radio, el cual se convierte más tarde en acero. El siguiente, por favor, Arquímedes. Si alguien de ustedes ya tuvo la oportunidad de ir a ACEPAR o conoce lo que es ACEPAR, vamos también a aclarar esto, ¿verdad? ACEPAR es la acería paraguaya que queda en Villa Hayes. Antiguamente mucha gente iba a ACEPAR, mucha gente de la facultad iba a conocer ACEPAR. Justamente mi tesis, yo con lo que hicimos nuestras tesis, lo basamos en mejoramiento del tren de laminado de ACEPAR. ACEPAR es la acería, y en ACEPAR hay 7 fábricas diferentes, desde producción de oxígeno, producción de cal, después tenemos la parte de reducción, acería, laminación, son todos básicamente fábricas que se van teniendo ahí adentro, pero la más importante es la de acería. Entonces, si algún día tienen la oportunidad de conocer ACEPAR, no sé si está en producción porque estaba teniendo problemas, ¿verdad? Pero es muy, muy bueno que lo vean. ¿Y por qué? Porque ahí se hace la producción en caliente. En el resto, generalmente se hace una producción de laminados o varillas y todo eso en frío. O sea, ya se hace un estirado nomás, entonces no tiene la misma condición o no tiene la cantidad de procesos involucrados en la obtención del acero, ¿verdad? Y que lo que podemos decir que eso tiene el 75% de la radio se produce en los altos hornos. El acero es una aleación de hierro con una pequeña cantidad de carbono menor al 2%, era lo que estábamos diciendo, y se obtiene en el horno convertidor. ¿Qué es lo que introducimos en el convertidor? Primero el arrabio. El arrabio es la mezcla de hierro, el carbono que no se ha quemado,
y algunas impurezas que aún no se han podido eliminar. Esta mezcla pesa más que la escoria, por lo que queda en la parte baja del horno. Si podemos ver ahí yo marco acá como si fuese que ustedes están viendo también, ¿verdad? Pero vamos a tratar de solucionar esto para la próxima clase. Ahí, si podés, nada más que apuntar ahí en la parte inferior, Arquímedes, por donde sale el arrabio, ¿verdad? Ahí abajo, ¿verdad? Que es por donde sale el arrabio, que es lo que va quedando, ¿verdad? La escoria es como la nata que queda arriba, ¿verdad? Y no se mezcla, entonces, bueno, es la forma en que se va separando. En la siguiente, por favor, Arquímedes. También se utiliza chatarra de vehículos. No sé, podemos hablar de varios programas Yankee. De repente ustedes pueden ver que hay varias chatarrerías, por llamarlo. En el Brasil también existen muchas. En el Brasil se le llama sucateiras, ¿verdad? Donde tienen muchas chatarrerías y ahí se encuentran acá. Tal vez ustedes, si algún día ven algunos cubos de hierro, de chapa, todo esto que van en camiones, generalmente van hacia el Brasil, es justamente para llevar a las siderurgias para la producción de acero, ¿verdad? Después tenemos otro elemento del fundente, que recordamos que es el carbono, el calcio o las cales, que lo empleamos como, entre comillas, ahí detergente para eliminar las impurezas. Todo esto, fíjense, les hablé que había una fábrica de cal. ¿Por qué? Porque la cantidad que produce una acería o una siderurgia es importantísimo. La cal es materia prima fundamental para la producción del acero. El oxígeno que se inyecta a presión en el convertidor para quemar la parte del carbón que no se quemó todavía en el alto horno. Y cuando decimos que es un convertidor, perdón, ¿cómo obtenemos? ¿Qué obtenemos del convertidor? Por un lado obtenemos las escorias, que es el fundente, que se pega a las impurezas y le hace flotar, formando la escoria, como le decía yo, la nata, y después el acero, que en la parte inferior del convertidor quedará el hierro y el carbón que no se ha quemado, ¿verdad? Finalmente iniciamos el proceso de colada. Para ello inclinamos parcialmente el convertidor, como está ahí en esa imagen, para que no caiga solo la escoria, como cuando tratamos de eliminar solo la nata que queda encima de un vaso de leche, ¿verdad? Una vez eliminada la escoria, se vuelca totalmente el convertidor para que caiga el acero dentro de los moldes. Esta es una... me tocó asistir a un proceso de esta etapa del convertidor en la parte de reducción, ¿verdad? Es realmente impresionante porque parece lava que estamos viendo ahí, que se está produciendo. Entonces, no lo digo mal, sino que emociona estar ahí y ver que después de eso vamos a producir el acero, ¿verdad? Entonces, fue una linda experiencia la que yo tuve ahí. El siguiente, por favor, Arquímedes. Y básicamente acá tenemos las diferentes etapas que vamos a ir viendo. Fíjense que tenemos un buque ACEPAR tiene un puerto, se trae la cal, se trae el hierro, el manganeso, todo se trae desde el norte, desde Corumbá, el norte de nuestro país, Corumbá de Brasil, ¿verdad? El norte de nuestro país, Concepción, se traen la piedra, la cal, ¿verdad? La caliza, todo eso nosotros estamos transportando vía marítima. ¿Por qué vía marítima? Principalmente por una cuestión de costos, ¿verdad?
el transporte fluvial es altamente rentable, perdón, no es altamente rentable, rentable es para quien la lleva adelante, para quien lleva adelante la operación, ¿verdad? Pero es altamente más económico para la obtención de lo que queremos. Ustedes saben que nuestro país tiene la segunda mayor flota fluvial a nivel mundial. Es el tráfico de nuestro río, si pudiésemos mantener la navegabilidad, sería impresionante, lo supera solamente el Mississippi, ¿verdad? Por el calado y todo esto y la alta navegabilidad que tiene nuestro río, y aún así tenemos varios problemas cuando hay bajantes. Bueno, el producto llega, eso nosotros mandamos a un alto horno para la parte de reducción, ahí se tira todo, luego pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí ya va la parte de refinación. Luego entra al convertidor, ¿verdad? Donde se le agrega la caliza, la cal, ¿verdad? El oxígeno, la chatarra, las ferroaleaciones, que son las partes más delicadas en el sentido del tipo de material que yo voy a producir. Y luego vamos a la colada continua. Pasamos al siguiente, por favor. Ahí ya entramos a lo que vimos, la parte de la producción propia del acero, ¿verdad? Fíjense que tenemos de la colada continua que dice ahí arriba, no sé, yo no estoy viendo bien, pero estoy recordando más, ¿verdad?, de lo que decía la colada continua. De ahí nosotros hacemos donde dice estos planchones. En realidad lo que nosotros acá en ACEPAR, digo acá nosotros porque no tenemos otra siderurgia en nuestro país, ¿verdad? La única siderurgia, en realidad, ACEPAR lo que hace son varillas, alambrones y todo eso, ¿verdad? Es la única siderurgia, por eso me remito a contar lo que ahí producen, ¿verdad? Esos planchones, o lo que tenemos más abajo, la colada continua, que se llaman palanquillas, ¿verdad? Eso son como... ¿vieron esos postes de hormigón que se tienen generalmente para los terrenos, alambrar y todo esto? Bueno, así más o menos son las palanquillas, tienen una altura de, no recuerdo si eran 3,5 metros, una cosa de esa, y esas palanquillas son, se producen y van a un tren de laminación, y que van pasando ahí donde dice el horno de calentamiento. En realidad, cuando sale la palanquilla, sale de la parte de acería, ¿verdad? Y ahí ya va al tren de laminación, pero el proceso, como al ser totalmente a la intemperie, pierde temperatura. O sea, la palanquilla, al salir de la acería, sale así al rojo vivo. El color anaranjado sería más o menos al rojo vivo como sale, y va a la parte ya de laminación. En esa parte de laminación, antes de entrar a laminación, ACEPAR justamente fue parte de nuestro tema de tesis, perdía temperatura, perdía calor la palanquilla, entonces tenían que volver a elevar. Eso tenía un costo adicional para ACEPAR, que lo obligaba a recalentar esa palanquilla, volverla otra vez a poner a temperatura al rojo vivo y empezar a pasar por el tren de laminación. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes saben que cuando ustedes calientan un hierro es más moldeable que cuando está en frío. Entonces por eso se le elevaba la temperatura. Eso tiene un costo, ¿verdad? Y después esas palanquillas empiezan a circular a través de unos, podemos llamarle unas pistas, o serían unos trenes de laminación, donde empiezan a circular a altísima velocidad para no perder temperatura. Puede llegar a tener fácilmente 150 metros de recorrido, y cada tanto van teniendo diferentes
¿cómo le iba a decir? Mira el nombre, son prensas, no es el nombre correcto, ¿verdad? Me van a disculpar, pero cuesta un poco nomás trabajar así en este esquema, ¿verdad? O presentarlo así. Estoy haciendo mis primeras armas, les pido disculpas, ¿sí? Pero a medida que van pasando, esta es la palanquilla por estos rodillos, exactamente, son rodillos, esos rodillos que ahí está señalizando Arquímedes. Estos rodillos lo que hacen es van moldeando la pieza aprovechando la alta temperatura y van circulando. Cada rodillo que pasa le da una forma y una dimensión diferente a la palanquilla. Entonces, una palanquilla, como le dije, de 3,5 metros, que tiene una sección de más o menos, tendría 15 o 20 centímetros de sección más o menos, por 3,5 metros de longitud, 4 metros, no recuerdo bien. Estos finalmente producen varias varillas de 6 o 12 metros al final de los 150 o 100, cerca de 200 metros de recorrido que hacen. Y terminan ahí donde vieron en varillas, alambrones, que ya esperan su destino final, que es acá es para la construcción, ¿sí? En otros lugares, no tenemos nosotros acá, se hacen estos laminados, terminan siendo de repente barras, perfiles, que se utilizan en estos perfiles tipo ángulo, doble T, planchuelas. Todos son productos de una siderurgia, solo que acá no se tiene, acá en ACEPAR solamente se puede producir varillas, por eso me refería a las varillas y alambrones, pero en otros lugares, en otros países, Brasil principalmente y Argentina, producen planchuelas, caños, producen ángulos, perfiles doble T, que es la I o cosas así. Bueno, es lo que tenemos en la producción. Entonces ustedes vieron que del hierro que teníamos, el hierro más el acero, más las ferroaleaciones, más la cal, el oxígeno, todo eso, finalmente, ¿dónde termina esto? En la producción de una varilla o una planchuela o un ángulo que se utilizará posteriormente en la construcción, ¿sí? El siguiente, por favor. Sí. Tubos huecos no se hacen acá, como los que se usan para chasis de motos, qué sé yo. No se produce acá. No se produce, no importa. Y es buena la pregunta porque lastimosamente no podemos producir, ¿verdad? Principalmente, no sé cómo estará ahora, pero el Mercosur es un problema y es una solución. Es un problema porque nos limitan muchas veces la producción. Yo, como estuve ahí adentro de ACEPAR, les puedo comentar que el colocar las varillas, lo que quería ACEPAR era el norte argentino nomás. Colocar la varilla en el norte argentino. No me meto ni de Santa Fe para abajo. No, yo acá el norte argentino y Mato Grosso de Brasil, eso más yo quería para producir, mandar las varillas ahí. Y la protección que se generan en estos países de su industria metalúrgica es muy grande y no se podía, era imposible. Entonces estos caños cuadrados o caños huecos de repente o caños redondos, huecos, ¿verdad? Que uno ve, lo llamamos así, ¿verdad? Pero no tenemos acá, no producimos, eso se importa, eso adiciona un costo de nacionalización, ¿verdad? Y que yo tengo ese costo de nacionalización, lo tengo que trasladar en el producto al consumidor final. Entonces, también no nos permite ser competitivos muchas veces, ¿verdad? Pero respondiendo, creo que fue Juan de Dios el que me dijo, ¿verdad? Me preguntó. Sí, profe. Bueno, respondiendo a Juan de Dios, si entra esa producción entra por lo que sería
algo de maquila, no me viene el nombre. Lo que sería, ustedes me están filmando, me están viendo y yo tengo que manejar todos los tiempos y acordarme de todo lo que le tengo que decir, ¿verdad? Dentro de del régimen de maquila, ahí está, me va a ir saliendo poco a poco la palabra, el régimen de maquila tiene un costo inferior o a veces no tiene costo, ¿verdad? Pero lo mismo, aún así, no se produce acá y sí o sí tiene un costo adicional, ¿verdad? Si eso, ¿por qué no se puede producir? Y por lo que le dije, generalmente las barreras que ponen las industrias de los vecinos, que son mucho más grandes que nosotros. ACEPAR, en su mayor, era un estudio que nosotros habíamos hecho, en su mayor capacidad o capacidad plena de producción, en su mejor época, creo que podía abastecer no llegaba al 5% o al 2% de todo el Brasil o de la región sur de Brasil y algo así como al 5 al 7% del norte argentino. O sea, pudo haber variado esa proporción, pero evidentemente, imagínense, no es nada, decimos, pero la competitividad o la competencia que hay en los mercados y la protección que hay en los mercados hace que aún así, ACEPAR terminó o poco a poco se funde, el gobierno de turno le inyecta un poco de subsidio, de plata y vuelve a sacar las narices, ¿verdad? Pero no es... Les comento otra cosa, cuando nosotros estábamos ahí, esa palanquilla que ustedes vieron que todo llevaba todo el proceso de producción, esa palanquilla se dejó de producir. O sea, toda la fábrica de reducción, acería, no existían en ACEPAR. O sea, eso no tenían materia prima o la producción o el costo de la materia prima, ¿saben? Era mucho más barato, porque yo he visto, se traía había un país antes, hace un tiempo atrás, no se burlen, ¿verdad? Pero había un país que se llamaba Checoslovaquia, hoy es República Checa y Eslovaquia, ¿verdad? Pero en aquel momento era Checoslovaquia, allá por 1990 y largos, y se traía la palanquilla de Checoslovaquia. Para que ustedes vean, era más barato traer desde allá, desde el este europeo hasta acá, recalentar y producir, a que comprar la materia prima, traerla por buque, bajar en el puerto, producir eso. No le era rentable, era tan no solamente rudimentario, sino tan poco eficiente la producción de ACEPAR que ellos hicieron un análisis y dijeron, producir acá, hablando mal y pronto, una palanquilla, vamos a poner el número, me sale 100 guaraníes, por decir algo. Traer de Checoslovaquia pagando todos los impuestos y poner acá en Paraguay y recalentar a temperatura otra vez al rojo vivo para que pueda yo laminar eso, me sale 70 guaraníes. O sea, había una diferencia que me salía más barato hacer todo eso. Imagínense la ineficiencia de la planta. Ahí ustedes pueden ver en la foto de la derecha principalmente lo que tenemos a la izquierda es una cuchara para colada, dice ahí se produce el acero, pero ahí a la derecha lo que dice vista de colada continua, en realidad eso rojo que ustedes ven, esas barras que están ahí, ese es el tren de laminación por el que están circulando las palanquillas que están siendo producidas para diferentes tipos de perfiles. Pueden ser varillas, pueden ser caños redondos, pueden ser caños cuadrados, pueden ser diferentes formas, ¿verdad? Pero es lo que ustedes ven y ahí en el fondo ven cómo están los rodillos y todo eso. No, un poquito, ahí más o menos, ahí por ahí, esa es la parte donde están los rodillos. Esos rodillos están a lo largo de la línea, ¿verdad? Esa es una buena imagen porque se asemeja mucho a lo que se tenía en ACEPAR. Siguiente tenemos Arquímedes, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos otra vista. Fíjense cómo están. Si ustedes se fijan en lo que no, aquellas que no tienen las barras, que están llegando las barras, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ahí
eso que ustedes están viendo son todos rodillos por donde están circulando, estos giran y van empujando a gran velocidad las palanquillas que es lo que ustedes ven ahí como eso al rojo vivo que está viniendo. Todo eso, lógicamente, al estar en contacto con el calor, se produce un desgaste de esos materiales de entre comillas, apoyo para que circule y eso tiene un costo, porque no son materiales comunes, son materiales bastante costosos y todo eso obliga a que tu producción sea necesariamente eficiente para ser competitiva. Si mi producción no es eficiente, y entiéndase por eficiencia, en tiempo, en calidad, en costo, todo eso hace que mi producción sea eficiente. Si yo no tengo eso como estándar de producción, sencillamente no voy a ser competitivo. Y hoy, con los mercados globalizados como están, con el salto que hemos hecho nosotros a nivel de maquila, ¿verdad? Obliga a que ustedes, cualquiera de nosotros en nuestra profesión, que es la mejor que han elegido, tengamos que entender todos los procesos. Es muy importante que entiendan todos los procesos para que ustedes puedan dimensionar de lo que estamos hablando. Fíjense, ahí ya hay una vista del proceso de producción, ven los fundentes, las ferroaleaciones, el horno. Ahí habla de un horno eléctrico, Acepar tenía un horno a leña. No tenía un horno eléctrico. Quisieron ponerla, tiene una subestación Acepar. Tenía un horno a leña. Los camiones que traían carbón del interior y cuando había soja se peleaban porque entonces Acepar tenía que abastecerse de toneladas, montañas y montañas de carbón que se traían y se estoqueaban en el patio. Una vez se quemó todo eso en Acepar. Fue una pérdida tremenda, ¿verdad? Pero ellos tenían que tener, porque cuando había producción de cultivos, los camiones pasaban a transportar la soja, el trigo, todo eso, y se olvidaban de la leña. Y esa leña tenía un costo. O sea, es una linda historia esta para contarles. Sí. Cuando te referías a carbón, ¿es carbón mineral o carbón vegetal? Carbón vegetal. Vos te ibas al Chaco y ibas a ver esos hornos, yo estuve ahí, ¿verdad? Esos hornos que son tipo esos iglú, ¿verdad? Y ¿alguien de ustedes vio alguna vez cómo se hace el carbón? Pregunto así en general, si lo vieron, y si no, vamos a hacerlo, voy a explicar nomás ya directamente, ¿verdad? El carbón se hace tipo un iglú, ¿verdad? Hablando mal y pronto, y ahí se llena de leña. Se llena de leña y vos vas, prendés y cerrás todo de arcilla, ¿verdad? Como un tatacuá gigante, pero cerrado. Y vos prendés y vas liberando las diferentes, entre comillas, ventanitas donde vos ves que llega el humo, vos cerrás eso. Y cada vez entonces la quema se va produciendo y va quedando ahí abajo hasta que llega a la parte superior. Cuando vos ves que llegó a la parte superior, cerrás, dejás 2 días y después abrís. Y ahí empezás a sacar el carbón. Y ese carbón es el que usamos para hacer los asados y el que se usa para llevar ahí a Acepar. Es muy diferente a la briqueta o al carbón más elaborado ¿cómo es que se llama? Briqueta, y después están los otros ahora también que se usan mucho, que es el conglomerado no me viene el nombre ahora, hay otro nombre también, ¿verdad? Que se utiliza mucho, pero bueno, así es como se hace el carbón, así de sencillo es, ¿verdad? Es un tatacuá gigante o un iglú, por eso les mencioné el iglú, pero en realidad un tatacuá gigante, se cierra, se pone la leña y ahí se va quemando. Y en la medida que se va quemando, se va bajando el fuego para que vaya quemando toda la producción. Y cuando termina, se cierra por 2 días hasta que
la falta de oxígeno vaya apagándose solo y vaya quemado totalmente, y ahí se saca. Y eso es lo que se trae hasta Asunción, hasta Villa Hayes para ACEPAR. Eso es lo que se tiene, ¿verdad? Siguiente, tenemos, bueno, llegamos hasta acá, tenía otro, pero por todos los problemas y también les digo, yo estoy midiendo mis tiempos, ¿verdad? Porque esto tal vez presencialmente podía hacerlo un poco más rápido, pero no me voy acostumbrándonos, ¿sí? Les pido disculpas. Vamos a dejar por aquí. Yo voy a ir hablando también con Arquímedes para ver cómo podemos desarrollar oficialmente. El ingeniero Brites Airaldi pidió permiso para poder acogerse a la jubilación. Entonces, esa nota la presentó la semana pasada, según me llegó. O sea, nosotros no teníamos ninguna información, entonces vamos a tratar de cubrir todo esto. Les pido tiempo nomás para poder adecuarnos a esta nueva situación, ¿sí? Y quedamos hasta aquí, llegamos hasta acá. ¿Alguna consulta que tengan, por favor? Esto ya está en la página, no, en la página digo, ya está levantado. Si tienen alguna consulta. El carbón que compraban, profe, ¿cómo compraban? Tipo, ¿compraban y un camión llevaba lleno de carbón o compraban por bolsa? ¿Cómo compraban? A granel, en camiones. En Mira. realidad el camión era un medio de transporte nomás, ¿verdad? Vos comprabas ACEPAR, de hecho, tenía una estancia, se llamaba Navidad, se llamaba la estancia que quedaba allá en la ruta Eñe. Vos tenías que entrar y irte varios kilómetros, ¿verdad? Yo estuve ahí también. Ahí tenía una estancia donde se producía carbón para la fábrica, pero generalmente es salir y comprar. Tenés que salir y comprar, ¿verdad? Y compras en origen. ¿Qué quiere decir eso? Te ibas hasta la producción de leña, de carbón, y le comprabas ahí la producción. Vamos a hablar más, ¿verdad? Porque ahí hay todo un tema, ¿verdad? Del tema de robo, que te cargan, que te humedecen, que te cargan piedra, que cuando llega el camión acá, vos bajás un camión y de repente el 80% nomás es utilizable, el resto es cascote. Estamos en nuestro país, que quieren que le diga, ¿verdad? No sé cómo será en el resto de los países, pero lastimosamente es así. Se compra a granel y el camión que trae la producción es un medio de transporte, no es una fábrica. Quien compraba de origen era ACEPAR como tal. ¿Sí? ¿Se entiende, profe? ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Bueno, vamos a estar encontrándonos, si Dios quiere, el próximo lunes y vamos a ir ajustando esto, ¿sí? Les agradezco el tiempo, les agradezco a ustedes la paciencia, le agradezco a Arquímedes también la paciencia a él. Y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, ¿sí? Muchas gracias y que tengan una buena semana. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, profe.